nos vamos con el enlace vía Zoom con Jordi Warron, abogado y analista político y ex candidato al Congreso, ¿no? Ex candidato al Congreso por Renovación Popular. Bienvenido, señor Wharton. ¿Así se pronuncia? Wharton. Bienvenido. Wharton. ¿Cómo estás, Karina? ¿Qué tal? Hola. Buenas tardes. Saludar a toda la audiencia de Exitosa. Gracias por la invitación. Muchas gracias por respondernos. Bueno, vamos a hablar un poquito con usted también de la coyuntura política. Yo sé que usted, por haber sido ex candidato al Congreso de la República por Renovación Popular, me imagino que usted está apoyando la manera de ver del partido Fuerza Popular. ¿Usted cree que se debe en realidad dilucidar hasta las actas que fueron ingresadas a destiempo fuera del miércoles 8 de la noche, miércoles 9, 8 de la noche, como dice el Jurado Nacional de Elecciones? Bueno, yo estoy convencido de que si se demuestra que el pleno del Jurado Nacional de Elecciones es un pleno fraudulento y han cometido el delito de fraude electoral, estos señores tienen que irse a la cárcel y evidentemente no se puede dar legitimidad a quien se proclame eventualmente como presidente de la República. Hasta donde tengo entendido, y todo aparenta que así va a pasar, se pretendería proclamar al señor Pedro Castillo. Entonces yo estaría en contra de darle legitimidad a una persona a quien piensan declararlo, emitiéndose esta declaración por parte de un Jurado Nacional de Elecciones que ya tiene sendas irregularidades y que, si se demuestra que es fruto de un fraude electoral, evidentemente no tendría legitimidad. En consecuencia, esa sería en realidad rápidamente el análisis que yo podría hacer y lo que podría decir al respecto, ¿no? Hay que evaluar si es que verdaderamente se logra comprobar si existió o no existió fraude. Si existió fraude, no sería legítimo. Vamos a ver si es legal. Yo creo que tampoco sería legal. Bien, entonces yo creo que esa debería ser la pregunta que todos deberíamos hacernos. Si es que se logra comprobar que existió fraude, evidentemente lo que pueda decir el Jurado Nacional de Elecciones estaría absolutamente viciado, sería totalmente ilegítimo y yo creo que sería ilegal inclusive. Muy bien, usted ha hablado si es que se logra comprobar si es fraude. ¿Cómo se logra comprobar si es fraude? ¿Está dentro de la normativa comprobar dentro del proceso electoral si hay fraude? ¿Se va a poder comprobar si hay fraude? Ya se han hecho algunas solicitudes de auditoría internacional para conocer efectivamente si es que existió fraude o no, si hubo injerencia, manipulación por parte de los agentes que administran o que han estado justamente al frente de todo este proceso electoral, como es la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, y el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, determinar si existe fraude o no creo que es una cuestión totalmente viable en la medida de que se puedan realizar esas auditorías que se están solicitando justamente en este momento. Entonces, dependemos si es que finalmente se concede o no se concede esta auditoría internacional. ¿Se puede demostrar? Por supuesto que se podría demostrar a la luz de los mecanismos legales que puedan impulsarse. Jenny Vilcatoma ya había presentado una denuncia en contra de Piero Corvetto. Se han presentado también solicitudes de nulidad al Jurado Nacional de Elecciones que, ya según los criterios que hemos visto que está desarrollando el propio jurado, aparentemente no existiría una etapa probatoria que permita verificar que en efecto estas pruebas grafotécnicas que se están ofreciendo como medios probatorios abrazan la causa que está persiguiendo Fuerza Popular. Entonces, se están haciendo o se están impulsando algunos mecanismos legales y todo estaría orientado a ver si es que en efecto hay o no hay irregularidades al interior de todo el proceso electoral. Hay que ser claros con lo siguiente. Si se logra demostrar irregularidades, esto obedecería también a la primera vuelta, no solamente a la segunda vuelta. No podemos desligar o no podemos escindir la primera vuelta de la segunda vuelta. Si hay irregularidades, las irregularidades empezaron desde que, valga la redundancia, inició el proceso electoral. En consecuencia, creo yo, a mi entender y en una opinión muy personal, deberían repetirse las elecciones generales
tanto de congresistas como presidenciales. Pero esto lo digo evidentemente a la luz de que se logre comprobar que en efecto se hicieron irregularidades y que por supuesto también existió en todo caso fraude. Esperemos pues si se logra conceder esta auditoría internacional que ya se viene solicitando de manera abierta por varias personalidades políticas, no solamente locales, sino también personalidades en Iberoamérica, como lo hemos visto en una carta que ha sido firmada, en una carta de solicitud de petición que ha sido firmada hace unos días, hace unas horas atrás. Y qué raro, ¿no? Porque el general Montoya, que salió elegido por su mismo partido, por su misma agrupación política, me dijo justo en este espacio también de que para él la primera vuelta estaba bien hecha y que bien elegido está, ¿no? Porque me decía que solamente la irregularidad y la única que se debía anular era la segunda vuelta. Pero son opiniones personales. Pero usted va más allá, o sea, el fujimorismo había hablado de fraude en mesa. Usted ya no me está hablando de fraude en mesa, usted me está hablando ya de una confabulación con los órganos electorales. Eso ya va ya como un fraude de la época de los 90, ¿no? Un fraude totalmente coordinado con los entes electorales y para eso sí hay que tener pruebas, ¿no? Evidentemente tienes toda la razón. Yo no estoy hablando de fraude en mesa, es más, no podría aseverar algo sin tener pruebas. En todo caso, en condicional, yo estoy hablando acerca de un eventual fraude electoral a la luz de las pruebas que puedan demostrar que en efecto sucedió de esa manera. Entonces, creo que sí hay irregularidades y creo que hay indicios claros de fraude electoral y de intervención clara de la OMPE, con Piero Corbeto a la cabeza, por supuesto, y del Jurado Nacional de Elecciones con Salas y el Pleno mismo. Hemos visto, pues, lamentablemente, este comunicado por parte del señor Arce, que más allá de develar y más allá de indicarnos abiertamente cuál es el sentir o la posición que él ha tenido a la luz de los votos disidentes que él ha venido efectuando en los plenos que han tenido en sesión, lo que dice y lo que dice abiertamente es que él, como miembro del Jurado Nacional de Elecciones, ha logrado expectar que hay un sesgo político por parte de un jurado que tendría que estar absolutamente compenetrado y absolutamente obligado hacia el principio de neutralidad. En todo caso, él lo que está diciendo es que nunca hubo principio de neutralidad y tampoco van a ejercer el principio de neutralidad, toda vez que este pleno estaría absolutamente sesgado con favorecer evidentemente a un candidato a la presidencia en particular. Entonces, bajo ese escenario y a la luz de todos los indicios, pues estoy hablando de indicios, ojo, yo creo que deberíamos hablar de fraude electoral y por supuesto es una opinión personal. Existe o existiría fraude electoral, ¿no? Y esto va más allá de un fraude en mesa. Y si ese es el caso, tendríamos que regresar a las elecciones generales 2021 en pleno. No solamente hablamos de escindir la segunda vuelta de la primera. Usted es abogado y me imagino que me podría dar un par de indicios fuertes para hablar de fraude electoral, ¿no? Y que enmarque el tema de los organismos, de la participación de los organismos electorales. ¿Cuáles son estas razones fuertísimas que usted le hace decir de que están coludidos? Más allá de lo que dice el señor Luis Arce, porque yo me imagino que no votan, son 4, hay uno que no votan igual que él, entonces dicen, bueno, no han votado igual que yo, entonces no están conmigo y bueno, entonces da su opinión en contra. Bueno, es su manera de ver las cosas, pero ¿cuál es la prueba real? Porque usted siendo abogado, cuando litiga tiene que presentar pruebas, entonces ¿cuál es esa prueba que usted puede decir para hablar? Esa prueba tangible, ¿no? Que usted dice y puede ir a presentar en el juicio. Bien, para empezar, yo no soy abogado de parte, no defiendo técnicamente ninguna posición. No, claro, en todo caso, lo que puedo dar es una opinión a la luz de todos los hechos, ¿no? Concatenados que se vienen desarrollando. Sí, te lo voy a mencionar. No puedo demostrarte pruebas, no estoy defendiendo la causa, digamos, desde el punto de vista técnico, ni estoy apersonado en ningún proceso, pero que te puedo dar es una opinión a la luz de todos los hechos políticos que vienen desarrollándose y ya después, o habiendo sucedido, o habiéndose desarrollado la segunda vuelta 2 semanas después. Lo que te puedo dar es indicios claros de que hay una clara obstrucción por parte del señor Piero Corbeto para colaborar con el padrón electoral.
evidentemente no se quiere o no se quiere en todo caso colaborar con algo que creo yo podría otorgarse para clarificar y para darle tranquilidad y confianza a un pueblo peruano que está clamando justamente pues ser claros y transparentes, y creo que dentro de las posibilidades administrativas o operativas esto se puede desarrollar, pero esto no está sucediendo. Pero en esto no consecuencia, se a partir de ahí supone que tenemos ya se pidió el habeas data y que el habeas data va dirigido a eso y va caminando por los caminos constitucionales que deben caminar. Eso se cae cuando nosotros logramos evidenciar y logramos valorar lo que se ha hablado en la sesión del Jurado Nacional de Elecciones del día de ayer, cuando quedó claro de que a ellos no les interesa en todo caso valorar medios probatorios que se puedan ofrecer en el propio Jurado Nacional de Elecciones. Esto es, ellos mismos han dicho que no tienen etapa probatoria. Entonces, si no tienes etapa probatoria, también vale la pena hacer la aclaración para qué vamos a valorar o para qué en todo caso se solicita un habeas data si no van a valorar los medios de prueba que se puedan ofrecer ante la instancia del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces vemos una obstrucción y un claro sesgo por parte de las autoridades electorales en querer colaborar o cooperar para que esto sea mucho más claro. Yo creo que acá hay un exceso de burocracia y formalismo para evitar justamente transparentar lo que ha sucedido en la interna. Son sendos cuestionamientos, y esto no solamente lo están cuestionando pues personalidades locales, sino también a nivel de Iberoamérica. Hemos tenido observadores internacionales que no solamente son los puestos por la OEA, sino también observadores de España que hace poco estuvieron aquí y también están pronunciándose respecto a ese tema. Y justamente también Foro de Sao Paulo también ha emitido un juicio de valor respecto de lo que está pasando en Perú. Evidentemente ellos, con el sesgo político que tienen y que abrazan todas las causas de izquierda, digamos, ¿no? Abrazando y congregando todas las izquierdas latinoamericanas, apoyan abiertamente a Pedro Castillo. Entonces, ya es un tema que trasciende solamente una cuestión netamente local. Esto es una cuestión que trasciende a la región Latinoamérica, y acá claramente, por la ubicación geopolítica que tiene Perú, creo yo es importante justamente para la opinión de todos los operadores políticos en la región Latinoamérica. De este lado del planeta es importante lo que pueda suceder en el Perú, y creo que ese es, digamos, el análisis que nosotros debemos hacer. ¿Qué es lo que estamos haciendo para defender nuestra patria y no hipotecarla hacia los verdaderos las verdaderas causas que persiguen? Yo lo convoqué para hablar del Foro de Sao Paulo. Por favor, yo le pido que me espere un ratito, me tengo que ir a una pausa comercial para hablar del Foro de Sao Paulo, pero me dediqué a hablar de lo otro porque el fujimorismo no nos ha respondido, no tengo ningún vocero del fujimorismo, y quería aprovechar que usted abraza sus pausas. Perdóname, Karina, yo no soy fujimorista. No, pero yo no soy fujimorista. Quería aprovechar que usted un deslite público de que yo no apoyo para nada a Keiko Fujimori. Quería yo soy de Renovación Popular. Que abraza sus causas para que me dé su punto de vista como analista político. Entonces, quiero regresar con usted para que me hable en una pregunta nada más sobre el Foro de Sao Paulo y por qué cree que es tan complicado para nuestra región que estén dando un apoyo público. Espéreme, por favor, un segundo y regresamos con usted. Regresamos. Continuamos con Las Cosas por su nombre en Exitosa Perú. Muy bien, regresamos. Estamos con Jorri Wharton, abogado y analista político, y estábamos hablando, que yo lo había convocado porque el Foro de Sao Paulo le había dado su apoyo a Cerrón y había dicho que todo esto de las denuncias judiciales era un tema político, y ahí estamos viendo el tuit de Cerrón. Agradecemos la solidaridad del Foro de Sao Paulo frente a la persecución política de los miembros de Perú Libre, y esto haciendo referencia a los líos políticos pues y a los dinámicos del centro, que son una red criminal y no es más que eso. Yo estaba leyendo el tema del Foro de Sao Paulo en una extensa nota de la BBC de Londres, y decía cómo se había creado, era el creador Fidel Castro, ¿no? Y ellos narran de que la derecha latinoamericana le tiene, en realidad cree que es un grupo que desestabiliza la democracia de América Latina, y los izquierdistas dicen más bien
que ellos se tratan de juntar para hacer su actividad política. Bolsonaro, que es de extrema derecha, hace poco había dicho que es un grupo que se estaba juntando miembros del Foro de Sao Paulo, creado por Fidel Castro, Lula da Silva, la FARC, entre otros partidos de izquierda, facciones criminales que intentan dominar América Latina, se reúnen en Caracas, Venezuela, para discutir su proyecto de poder totalitario. ¿Tan complicado ver la derecha al Foro de Sao Paulo o es un grupo de partidos de izquierda que en realidad están forjando sus ideas políticas? Lo segundo. Se funda como una congregación, una cofradía de las izquierdas latinoamericanas que tienen por principal objetivo tomar las naciones de este lado del planeta, la región latinoamericana, para implantar una misma ideología totalitaria, un régimen totalitario comunista, que es lo mismo que ha sucedido en Argentina, lo que se ha desarrollado en Venezuela y lo que viene pasando ya en Chile, que ya se está llamando una asamblea constituyente. Entonces sí es cierto, hay un claro sesgo político por parte de las izquierdas en Latinoamérica para poder justamente instaurar este modelo que lamentablemente ha traído crisis y muerte en las naciones en las cuales ya se ha ejemplificado. Es el caso de Venezuela. Tenemos un éxodo de venezolanos que vienen acá y nos cuentan cuán fatal les ha ido con el chavismo, con este régimen implantado en Venezuela, que miseria y pobreza ha creado. Entonces, aquí lo que hace el Perú y lo que debe hacer el Perú es básicamente defender la libertad, la democracia, el patriotismo, la libertad económica y la propiedad privada, que es el emblema de todos los libertarios a nivel mundial, para justamente superar cualquier tipo de políticas que lo único que hacen es empobrecer, políticas que lo único que hacen es debilitar la moral del ser humano. Entonces, bajo este escenario yo quería empezar señalando que el Foro de Sao Paulo, sí, es cierto, es una congregación de izquierdas latinoamericanas en las cuales ha participado Cristina, Evo Morales, el propio Lula da Silva, en su momento Fidel Castro como fundador, Chávez, en fin, y que evidentemente también tiene una injerencia por parte de China, por parte de Estados Unidos. Recordemos que hace poco el Departamento de Estado desde Washington ha indicado que supuestamente todas las elecciones aquí en Perú se han desarrollado dentro de los parámetros y escalas, digamos, estándares aquí en Perú, cosa que claramente, si tú le preguntas a un peruano de a pie, aparentemente no ha sucedido de esa manera. Entonces, sí es cierto que hay un Foro de Sao Paulo, pero también, así como existe un Foro de Sao Paulo que abraza las causas de izquierda, también existen otros grupos de coalición que se están gestando para hacerle un frente a este Foro de Sao Paulo, como es la Carta de Madrid, que hace poco se viene ya lanzando, que ya se ha lanzado, que justamente muchos integrantes, inclusive de Renovación Popular, lo vienen suscribiendo como para colaborar y cooperar y nutrir este foro, que justamente lo que pretende es hacerle frente al avance narcocomunista en la región Latinoamérica y por supuesto también en Iberoamérica, porque esto no es un problema solamente de nuestra región Latinoamérica, sino también extiende a lo que está pasando en Portugal, en España. Muy bien. Y es algo que también va a servir para hacerle frente al grupo de pueblo. Ideologías distintas, pero usted ha remarcado narcocomunistas. Esto ya quiere decir que hay criminalidad del otro lado y que a usted nos lo ha contado, lo ha demarcado y lo ha descrito así. Muy bien, muchísimas gracias. La corrupción no es exclusiva de derechas o de izquierdas. Eso hay que dejarlo claro. Hay corrupción y hay corrupción que está gangrenando Latinoamérica, y un claro ejemplo es Odebrecht, que es algo con lo cual nosotros hemos hecho mucho, digamos, hacia una narrativa de propia Renovación Popular en plena campaña 2021. Y por supuesto, asqueroso lo de Odebrecht y asqueroso cualquier tipo de corrupción que no se repita, porque ha gangrenado nuestro aparato estatal. Muchísimas gracias. Ha sido Wharton, el señor Jorri Wharton, abogado y analista político, que ha estado aquí acompañándonos en Las Cosas por su Nombre.